a empezar a ver lo que son las pseudoclases. Mirad, básicamente hay algunas veces donde nosotros queremos desde CSS seleccionar determinados elementos, pero no basándose en la información que tenemos en el propio documento HTML, sino en una información que depende un poco de la interacción del usuario. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos estilizar un elemento de nuestro documento HTML cuando el usuario haya colocado el puntero del ratón encima de ese elemento, ¿vale? O por ejemplo, cuando le esté haciendo clic o por ejemplo cuando haya obtenido el foco. En ese caso, fijaros, digamos que CSS lo que nos proporciona es lo que se conocen como pseudoclases. ¿Por qué se llaman pseudoclases? Porque es como si, digamos, en esas circunstancias, por ejemplo, que estemos haciendo clic o que el ratón esté situado por encima, es como si a ese elemento se le añadiera dinámicamente una clase y entonces nosotros lo pudiéramos seleccionar. En realidad, como eso es virtual, digamos, de ahí que se llaman pseudoclases, porque realmente no es que ese elemento HTML pues tenga esa clase, ¿vale? Ya veremos que las pseudoclases las hay de distintos tipos, con distintas funcionalidades, y algunos son específicos de algunos tipos de etiquetas concretas. Por ejemplo, más adelante cuando hablemos de los formularios y de los controles de formulario, veremos que esos controles tienen bastantes, digamos, pseudoclases específicas. Pero bueno, en este vídeo lo que vamos a ver son dos de las pseudoclases más usadas y que sí que son genéricas para todos los elementos. Las pseudoclases siempre se representan para especificar el selector en una regla CSS como un carácter 2 puntos seguido del nombre de la pseudoclase. Entonces, por ejemplo, las dos más conocidas, como decía, son 2.hover, que la regla en la que usemos ese selector 2.hover va a ser aplicada cuando el elemento en cuestión digamos que tenga el puntero del ratón situado encima de él, ¿ok? Y después 2.active, si usamos ese selector, pues la regla, las declaraciones que incluyamos dentro de la regla CSS se aplicarán cuando o mientras él se esté haciendo clic, digamos, sobre ese elemento, ¿vale? Después, como decía, también tenemos otro que se llama 2.focus, que me permite estilizar el elemento cuando éste tenga el foco, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos más fácilmente. Yo voy a crear un párrafo. Mirad que tanto aquí como en el CodePen, como si utilizáis el plugin Emmet en cualquier editor como Visual Studio Code, por ejemplo, también vais a tenerlo disponible. Si queréis poner texto de relleno, pues no hace falta que lo escribáis a mano, sino que ponéis lorem y le dais al tabulador y veis que os rellena con un párrafo, digamos, de texto aleatorio, que es lo que se conoce como el texto lorem ipsum, y que, digamos, es como un estándar de texto de relleno, digamos, para cuando se está diseñando una página web y queremos ver cómo queda, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos un párrafo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro párrafo y dentro de él vamos a crear, pues, por ejemplo, pues, dos botones, ¿ok? Entonces, para los botones voy a utilizar una etiqueta spam y ahora mirad que como quiero que esa etiqueta spam sea de la clase botón, voy a nombrar una clase botón, con este plugin Emmet podemos hacerlo simplemente poniendo punto botón
Y si nosotros ahora le damos al tabulador, veremos que se nos crea una etiqueta spam con el atributo class al valor botón. Una manera corta de hacerlo. Mirad. Entonces veis que lo tenemos aquí. Y entonces voy a poner, por ejemplo, aceptar. Y voy a crear otro botón, spam, punto botón, ay, aquí no lo está cogiendo, no sé por qué, spam, punto botón, ahora, y le vamos a poner, por ejemplo, cancelar. ¿Ok? Entonces digamos que ya tenemos esos dos botones. Y entonces ahora vamos a estilizar nuestro CSS. Lo primero que vamos a hacer para que ese spam tenga estilo de botón, mirad que lo que voy a hacer es utilizar el selector de clase, entonces voy a decir punto botón, y voy a decir que tenga lo primero un padding, o sea, es decir, un relleno interior para que no esté el texto muy pegado a el borde, ¿vale? Le vamos a poner, por ejemplo, un rem. Un rem quizás es demasiado, vamos a poner .5 rem. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un background color, que sería el color de fondo. Y le vamos a poner, por ejemplo, un color beige. Y vamos a poner el color del texto, vamos a poner a brown, que es el color marrón, y vamos a hacer otra cosa también, y es que vamos a poner un margen horizontal, ¿vale? Vamos a poner un margen de, por ejemplo, medio rem, para que se separen un poco, como lo estáis viendo ahí, y también vamos a darle un borde. Y fijaros, le vamos a dar un borde sólido de 1 píxel. Fijaros que no es necesario aquí ponerle el color del borde porque lo va a tomar de este color marrón que es el color del texto. Ese es el valor por defecto del color del borde. ¿Ok? Bueno, ya tenemos estilizados los dos botones, pero fijaros que si yo ahora cuando me coloco encima, veis que realmente no estamos consiguiendo que se cambie el estilo, porque aquí se está aplicando esta regla, pues siempre, digamos, a ese spam. Entonces, si nosotros lo que queremos es especificar que cambie el estilo de los botones cuando yo pase por encima, mirad, puedo utilizar la pseudo clase, de lo que estábamos hablando, hover. Si yo pongo dos puntos hover y yo ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es cambiar el color de fondo, voy a poner el background color, vamos a poner a brown y vamos a poner el border color, lo vamos a poner a beige. O mejor dicho, yo creo que merece más la pena poner el color del texto a beige. Y ahora fijaros que, mirad que en cuanto yo me coloco encima de cualquier elemento, está cambiando el color de fondo, no sé si lo estáis viendo, y está cambiando también el color de la letra, ¿vale? Lo estáis comprobando, ¿vale? Sin embargo, yo no quiero que esto afecte a todo. Yo no quiero que en cualquier elemento, cuando yo esté, esto significa cuando yo esté situado encima con el punto del ratón. Yo no quiero eso, que sea en cualquier elemento. Yo quiero que solamente sea en los span o los elementos de la clase botón. Entonces, puedo compaginar esta pseudoclase, este selector de pseudoclase, compaginarlo con cualquier otro selector. Entonces yo podría, por ejemplo, poner aquí span y estaríamos combinando el selector de etiqueta con la pseudoclase 2.hover. Entonces, mirad, esto significaría cuando estoy situado encima de un span. Entonces, mirad que ahora ya esta parte de aquí pues no se le aplica esa regla. Fijaros que en este momento tampoco se le está aplicando esas reglas aún a los botones, pero en cuanto yo me sitúo encima de uno de ellos, ¿lo veis?
se le está aplicando. Pero claro, se le está aplicando a ese en concreto. ¿Ok? A ese en concreto. Porque en el botón, digamos, de aceptar, como no tengo el puntero del ratón situado encima de él, pues no se le está aplicando. ¿Ok? Entonces, una manera muy sencilla de cambiar el estilo. ¿Vale? Bien. Si no solamente puedo combinarlo con una etiqueta, por ejemplo, imaginar una etiqueta, un selector de etiquetas, sino que imaginaros que yo tuviera aquí otro P que tuviera un span y este span no fuera de la clase botón. Entonces yo también soy un span y fijaros cómo ese texto aparece ahí abajo, pero aquí veis lo que está ocurriendo. Como yo estoy diciendo que cuando me sitúe encima de un span se le cambia el color de fondo, aquí también se le está aplicando y nosotros no queremos eso. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a combinar el .hover pero con el selector de clase. Entonces vamos a poner punto botón. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es cuando yo me sitúe encima, el puntero del ratón lo sitúo encima de una etiqueta, la que sea, un elemento HTML, que pertenezca a la clase botón, pues es cuando se va a aplicar esa regla. Y entonces fijaros como aquí ya no afecta y ahora aquí pues sí que afecta, ¿vale? Mirad una cosa importante también, y es que en el momento que yo salgo de estar encima, fijaros cómo ya se deja de aplicar esa regla, ¿vale? Entonces por eso se llaman pseudoclases, porque es como si momentáneamente, en base de determinadas circunstancias, normalmente que dependen de la interacción del usuario, ese elemento HTML tomara momentáneamente una clase, ¿vale? La clase hover, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Vale? Y entonces fijaros cómo está funcionando perfectamente. Vamos a ver también otra pseudoclase que es, punto botón, dos puntos active, ¿vale? ¿Qué significa básicamente cuando ese es el elemento activo de mi página HTML? Normalmente va a corresponder a cuando yo hago clic, cuando se hace clic sobre él, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a poner el color del texto en, el color de fondo, background color, lo vamos a poner a un dark, no sé si es un dark magenta, por ejemplo, y vamos a poner el color del texto. Lo vamos a poner en black, ¿vale? Por poner algo, ¿ok? Entonces mirad que yo ahora mismo aquí se estaría aplicando esta regla de aquí, ¿vale? Y por eso se ve el color de fondo, pero en cuanto yo hago clic, veis que mientras no he soltado el puntero, el botón del ratón, y mirad que por ahora se está aplicando ese dos puntos active, este punto botón dos puntos active, y por eso se ve de color dark magenta y el color del texto en negro. En cuanto yo suelto, veis, ya se deja de aplicar. Luego digamos que esta pseudoclase solamente, o esta regla solamente se le está aplicando mientras estoy, digamos, haciendo clic sobre ese elemento. ¿Ok? Entonces eso me permite jugar con distintas características, ¿vale? Un pequeño detalle que tenemos aquí es que, fijaros, como se trata de un span, sería bonito que se cambiara el puntero del ratón. Veis que cuando estoy justo encima del texto aparece el cursor distinto. Entonces si queremos cambiarlo, lo que podemos hacer es que en este punto botón vamos a ponerle cursor pointer, que es cursor es una propiedad CSS que me permite especificar el puntero, digamos, el icono que se utiliza para el puntero del ratón. Aquí pointer significa pues el puntero este, ¿vale? De la manita. Entonces veis cómo en cuanto me coloco encima aparece la manita, y cuando estoy haciendo clic también aparece la manita, y aquí exactamente igual, ¿vale?